Hola amigos de Contexto. Bueno, en estos días hemos hecho muchos programas, discusiones con el tema de la educación, pensamiento, qué tenemos, qué nos falta, cuánto hemos avanzado. Y justamente hoy tenemos un invitado que viene en representación de un congreso que se celebrará en octubre, los días 3, 4 y 5. Aquí tengo el afiche. Es el Pero el cuarto afiche es congreso. aquel. Sí, el afiche es Es un el flyer. grande, pero ya aquí lo tienen. Este es el del tercero, pero ya estamos en el cuarto. Cuarto Congreso Transdisciplinar del Caribe. Y el tema que tendrá este congreso será, pues, de epistemología, Metodología. metodología, epistemología y sabores emergentes. Y saberes Saberes, emergentes. saberes. Bueno, porque sabores, Repítelo porque lo porque dijiste mal. sabores fuera muy rico, pero este no se Es va a quedar metodología atrás. de la investigación científica, epistemología y saberes Y emergentes. saberes emergentes, y se va a desarrollar en la Universidad y Global y también en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, que está en la Plaza de la Cultura. Para hablar de este tema y de cómo está vigente en esta época compleja y moderna en que vivimos, pues cómo están vigentes las humanidades y las ciencias sociales y no se contraponen en realidad con la tecnología, con esta época donde estas carreras tecnológicas han pues logrado un avance tremendo, e incluso se dice que son pues el antídoto al no empleo, que el que estudia una carrera de tecnología, de matemáticas o ciencias, pues puede conseguir inmediatamente un empleo, pues hablando del trabajo que le da a un joven recién graduado conseguir su primer empleo. Bueno, pero están desplazando estas carreras, las carreras de humanidades, de ciencias sociales. Aquí tenemos, por ejemplo, con Julio, un buen ejemplo. Julio es economista y a la vez es Lo sociólogo. primero, soy sociólogo. Exacto, pero además eres Después las hice dos una especialidad cosas. en economía. Eres las dos cosas, pero a lo que me refiero, Julio, es si tú justamente como una persona que se mueve en los dos mundos, encuentras que las humanidades han ido quedando atrás Para nada. versus estas exactitudes de las técnicas, las practicidades, pues justamente vamos a hablar un poco de esto en el marco de este congreso que celebra la I Global, y vamos a darle la bienvenida a Pedro Ortega, quien Pero son es... muchas universidades, Sí, según leo son muchas aquí. universidades, pero Aquí la I Global está es la que lo el organiza. Instituto Global, la Universidad Pureña, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad PEC, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Caribe, la Universidad de la Tercera Edad, y hay una que no sé lo que es, UFEC, esa es Federico Enrique Carvajal. Así es, así es. Y hay varias más, que sí, varias entidades más, que también PREALC, Prefal Caribe. Prefal Caribe, veo el Instituto de las Américas, francés, veo la... ¿Cuál otra entidad francesa que veo aquí? Además está el Polo Caribe, Ya. la francofonía. Agence Universitaire de la Francophonie. Ujú, sí. Sí, son varias entidades también francesas que también organizan coorganizan este congreso. Y como tú decías, Mónica, mi formación es Exacto, es en la precisamente en la misma universidad que él. Sí. Algo interesante, lo descubrimos aquí ahora en esta mesa. Claro, con quizás Años de 40 años de diferencia. El mundo contemporáneo, sin pensamiento crítico y sin investigación social, hay un gran error en el mundo de hoy, sobre todo por la influencia anglosajona, y es que ciencias sociales y ciencias exactas son lo mismo. Que las ciencias exactas, la matemática, la estadística, la física, la química, la medicina, etcétera, tienen la misma metodología que las ciencias sociales, y no es así. La historia, la sociología, la economía, son ciencias que expresan fenómenos sociales e intereses sociales. Entonces,
nunca pueden ser iguales, ni nunca pueden tener, la objetividad en ciencias sociales no es igual que la objetividad de un bisturí en medicina, no puede serlo. Entonces, pero siempre fíjate que la ciencia y social... ahí viene el tema epistemológico, Claro. que es el que ustedes están poniendo de relieve ahí. Yo te digo, te confieso que no sabía nada, porque a mí me dijo, Mónica, vamos a hacer un programa con Marco Villamán y Pedro Ortega. Y yo conozco un Pedro Ortega que es español. Digo, ¿será en español? Me dice, no es español. Yo no creo que sea español. Pero no sabía que era este tema y me complace mucho porque gran parte es parte de mi naturaleza como profesional. Sí, como estudioso que eres. Exacto. Bueno, Pedro, explica un poco qué va a ser el Congreso, por qué se ha escogido el tema, y entonces nos enfrascaremos en esta misma discusión de, pues, el momento histórico que vive la humanidad, incluyendo nuestro país, en el saber y qué está cambiando, qué tan importantes son estas ciencias sociales y las humanidades, y hasta qué punto los muchachos que están por decidirse, por ejemplo, en carreras de humanidades que a veces se desencantan porque la tecnología los arropa, hasta qué punto pues deben de insistir en que lo de ellos es humanidades. Pero vamos a hablar del Congreso, el tema. Háblame del tema del Congreso. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación a compartir con ustedes este Congreso, esta motivación que nosotros tenemos y ante la cual también se une un amplio número de universidades e instituciones académicas de la República Dominicana y del exterior, tal como ha presentado don Julio, a quien también agradezco, Mónica, por la invitación y luego de haber encontrado ese vínculo tan bonito, de haber estudiado en la misma universidad en Francia, París 8, ¿no? Que es una universidad fuerte en una tradición filosófica, de filosofía continental. Este congreso es el Congreso Transdisciplinar del Caribe, es una actividad científica, académica, que hemos realizado ya en 3 ocasiones en el pasado, en los años pares, en el 2012 la hicimos, en el 2014 y en el 2016. Ahora la estamos haciendo en el 2018, con la expectativa, en efecto, de seguirla haciendo en el 2020, 2022 y etcétera. Nosotros deseamos con esto construir un espacio de debate crítico, tal como usted lo ha señalado, para que la comunidad académica, en sentido general, pueda darse cita allí y discutir las investigaciones que se están produciendo a lo largo de esos 2 años. Digamos que el Congreso es una actividad abierta completamente al público en general, pero sobre todo a investigadores, profesores y alumnos preocupados por la investigación. Eso se ha hecho al mismo tiempo también de forma gratuita. Es decir, de algún modo la academia... para participar. No. Nosotros hemos hecho todo lo posible por mantener viva esa mística de que nuestro Congreso, a diferencia de los congresos que se celebran en el mundo y a nivel internacional, son congresos generalmente pagados. Cuando nosotros vamos al exterior a participar en un congreso para presentar nuestras investigaciones, los resultados de lo que estamos haciendo, generalmente tenemos que pagar entre 50, 70, 80, hasta $200 para poder estar allí, más los costos de viáticos, de estancia, de boleto aéreo, etc. Nuestro congreso es un congreso gratuito y eso se ha logrado justamente gracias a la mística colaborativa y solidaria del número de instituciones que usted acaba de leer muy bien. Si no fuera por esas universidades que apoyan de manera colaborativa y solidaria, el Congreso habría sido un Congreso en el que todos los que quieran participar tendrían que pagar. Gracias a esa mística, nosotros queremos mantener ese espacio de debate crítico, vivo y reflexivo cada 2 años. El Congreso se llama Congreso Transdisciplinar del Caribe porque tiene un enfoque donde las disciplinas no buscan reñir entre sí, sino más bien todo lo contrario, dialogar. Por eso se llama transdisciplinar. La concepción transdisciplinar busca comprender cómo cada disciplina, sociología, economía, biología, química, etcétera, se vinculan y al mismo tiempo observan nuevos fenómenos que se presentan en el marco de nuestra sociedad. Fenómenos que no podrían ser observados o problemas que no podrían ser observados de otro modo si se observan o si se ven exclusivamente desde una disciplina en particular. Eso es la economía, la antropología, etcétera, cualquiera de estas disciplinas que he mencionado. En ese sentido, en nuestro Congreso hay investigadores de diversas áreas del saber
tanto social como de las ciencias duras, como suelen llamarse, física, biología, química, etcétera, medioambientalistas, como también representantes de saberes emergentes o áreas del saber que van naciendo como corrientes de pensamiento o manifestaciones del conocimiento que aparecen dentro de la academia y que también son abordadas por la ciencia o presentan propiamente dicho o postulan propiamente dicho un tipo de conocimiento en especial. Dentro de eso nosotros tenemos, por ejemplo, la complejidad, teoría del caos, ciencia y pensamiento de la complejidad. Tenemos la decolonialidad del poder, del saber, del deseo. Tenemos el antiutilitarismo latinoamericano. Tenemos los saberes indígenas. ¿Van a tener charlas y discusiones respecto a estos temas o simplemente que se abarcan? Claro está, nosotros vamos a tener los días 4 y 5, vamos a tener más de 50 paneles de debate donde cada uno de estos temas serán abordados. El evento se va a realizar en su noche inaugural en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Juan Bosch. Esa noche, que es el día 3 de octubre, nosotros estamos convocando a toda la comunidad académica para que participe con nosotros por varias razones en especial. La primera es que vamos a otorgar un reconocimiento, es un reconocimiento único en su género porque es por una trayectoria en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Vamos a entregar ese reconocimiento al profesor, escritor, antropólogo y arqueólogo nuestro dominicano Marcio Veloz Magiolo. Es un nombre con una trayectoria indudable de sacrificio, de denuedo por nuestros campos del saber, y nosotros vamos a otorgar en esta ocasión ese reconocimiento. Ese reconocimiento ha sido entregado en el pasado al profesor Enerio Rodríguez Arias. Nosotros tuvimos la oportunidad de coordinar un libro que compila sus publicaciones, donde se habla también de su trayectoria académica en la República Dominicana, el legado que dejó, y también fue entregado en 2014 al doctor Carlos Dore Cabral, que es un famoso, prestigioso y destacado sociólogo dominicano, cuyas contribuciones también son indudables. Es decir, cada 2 años nosotros celebramos en el 16 fue Enerio. En el 14 fue a don Carlos. En el 12 no se entregó. En el 12 nosotros todavía no teníamos el reconocimiento. Okay. El reconocimiento nace en el 14, el Congreso nace en el 12. Y ahora lo vamos a otorgar entonces a don Marcio Veloz Magiolo. Para nosotros, bueno, esto nos llena a nosotros de orgullo y nosotros queremos de verdad que esa noche sea una noche especial. Como parte de ese sentir de que queremos compartir con los otros lo especial de esa noche, hemos organizado una serie de actividades artísticas dentro de las cuales nosotros vamos a tener allí participando a Xiomara Fortuna, a Roldán Mármol y a Alexander Duval. Este destacado bailarín nuestro, ¿no? Por su repertorio amplio, su versatilidad, tanto en lo que atañe a la danza contemporánea como a la danza clásica y a la danza folclórica. Es decir, para mí es uno de los bailarines más versátiles, ¿no? que nosotros tenemos ahora. Vale la pena destacarlo por un sentimiento, una sensibilidad personal también con relación a él. Además de la trayectoria muy reconocida de estos 2 otros artistas que también he mencionado. Ellos nos van a ayudar a nosotros a construir un escenario que va a ser alusivo a ese reconocimiento y al mismo tiempo con participaciones que yo imagino que llenarán de gala, ¿verdad que sí? Ese momento. Don Marcio también se ha animado, voy a decirlo así de antemano, se ha animado a leer un poema y ese poema será preparado para cerrar con broche de oro. Será una noche totalmente festiva. Será una noche festiva, habrá más sorpresas, ¿verdad que sí? Pero por lo pronto me gustaría anunciar que esto va a ocurrir de esa manera en este escenario tan especial para nosotros que es la Biblioteca Pedro Enrique Ureña, en el Salón Juan Bosch, en el Auditorio Juan Bosch. Y entonces al día siguiente, ¿dónde se va? El día 4. Al día siguiente, los días 4 y 5, nosotros vamos a tener actividades, sobre todo en las instalaciones del Instituto Global, en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Vamos a tener actividades simultáneas también en la Biblioteca Nacional, en los salones que tienen deparados para esto, el Salón de Tertulia, el Salón Aida Cartagena Portalatín, y el Salón de Lectura, que se encuentra al final a la derecha dentro de la Biblioteca Nacional. La mayor parte de las actividades se van a celebrar en estas 2 sedes. Sin embargo, las instituciones que nos han ayudado a construir este congreso
con su respaldo tanto económico como moral, también van a realizar algunas actividades simultáneas que están anunciando cada una por separado y que está dentro del programa que nosotros vamos a estar difundiendo. Lo que quiere decir que se trata de una fiesta, si se quiere, sí, del conocimiento, porque estas instituciones no solo están colaborando, presentando paneles, conferencias y tal, sino que a su vez ellas desde sus propios escenarios están también celebrando algo que coordina, que ocurre en el marco del mismo Congreso. Muy interesante. Bueno, vámonos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar un poco más ampliamente sobre qué vamos a tener, sobre los temas, quiénes les va a interesar ir, si está dirigido, como tú bien dijiste, a investigadores, pero también estudiantes, aficionados, quiénes van a ese congreso. Volvemos. Desde mi punto de vista, no hay nada más importante que los chicos entiendan el comportamiento del ser humano. Y el comportamiento del ser humano solo se puede entender a través de un estudio sistemático de su comportamiento con un método establecido que te dan las ciencias sociales. En la educación en general nos hemos concentrado en los últimos años, décadas, en entender básicamente dos cosas. Uno es cuáles son las habilidades que necesito para poder incorporarme al sistema productivo, tener un empleo, poder ganar un salario, etc. Y lo otro que no hemos dejado es cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza. Y entonces nuestro sistema educativo tiene esos dos pilares, ¿no? Las ciencias naturales y, por otro lado, el pensamiento lógico-matemático, ¿no? Básicamente las matemáticas. Sí ha habido en los últimos años un intento por hacer que los chicos hablen mejor español, que escriban mejor, que entiendan mejor a través de la lectura, digamos, pero las ciencias sociales se han quedado afuera, como si no fuera importante entender el comportamiento del ser humano, tanto de un individuo en particular como de los individuos actuando en sociedad. Y entonces hemos dejado fuera preguntas que a mí me parece que son básicas para que podamos tener no solamente chicos mejores educados, por supuesto, pero también más curiosos, más inquisitivos, más críticos, sino también una sociedad más armoniosa, en donde todos podamos convivir y podamos entender por qué no todos pensamos igual, por qué no todos actuamos igual, por qué reaccionamos distinto ante incentivos diferentes y este tipo de preguntas, ¿no? Bien, amigos, ahí veíamos a este profesor del CIDE de México haciendo una exposición, diríamos, sobre la naturaleza de no solamente de la impartición de educación, sino también de la investigación en ciencias exactas y en ciencias sociales, incluyendo inclusive también ahí los idiomas. En el caso nuestro, es decir, saber expresarse en su idioma, en castellano, es fundamental para entender el mundo. Es decir, yo recientemente leía que el castellano tiene alrededor de 30.000 palabras, verbos, etc. Es muy rico. Una persona culta usa alrededor de 3.000 a 3.500. Wow. Y la juventud contemporánea de los países hispanoamericanos utiliza entre 100 y 150. Dios mío. Eso te va diciendo cómo se empobrece la capacidad de manifestar lo que percibe del exterior. Por supuesto. Y lo que percibe y de describir sus sensaciones. También yo creo que te mandé a ti un videíto muy interesante sobre la educación musical en Cuba. Sí. Que en Cuba la música está como si fuera matemática o como si fuera una materia más una materia más de las básicas en toda la educación, desde inicial hasta la terminal. Tú ahora entiendes por qué hay tantos músicos en Cuba. Claro, lógico. Y la música es una forma también de manifestación
de la de la cultura, es una de todo, catarsis. de la humanidad, vamos a decir, que no lo hacen, nunca he visto un mono cantando ni a un gallo. Bueno, los gallos cantan, Pero no igual. pero no es lo mismo. Entonces, si hay esta diversidad de formas de percibir el mundo y de educar en esa percepción, que es lo que trataba de manifestar este profesor del CIDE. CIDE es Centro de Investigaciones Desarrollo Económico y Social, algo así. Desarrollo Económico de México. Social. Muy prestigioso. Sí. Bueno, Pedro, justamente de eso en parte se trata este congreso transdisciplinario que será el 3, el 4 y el 5 de octubre. Y yo quiero que tú hables un poco más de las charlas, las ponencias que se van a dar ahí, cuáles son los temas, por qué se escogieron, que ya se sabe que es un camino que ya se inició, este es el 4º congreso, pero explícanos los de este año, cuáles son los temas. Sí, yo diría que hay unos 3, 4, 5 ejes temáticos fundamentales, ¿verdad? El primero está inscrito ya de entrada en el nombre, en el título del Congreso, ¿no? Que es metodología. Sí. Allí nosotros queremos revisar desde una perspectiva seria, acabada, detenida, rigurosa, ¿no? Si se quiere, qué nosotros estamos enseñando en las aulas para conocer, para aprender a conocer. Cuáles son los métodos, las técnicas, hacia dónde apunta esa enseñanza, qué están haciendo los estudiantes con esto, qué está pasando con las tesis de grado, de posgrado, de doctorado que se realizan en la República Dominicana, hacia dónde va esa contribución que muchas veces llena los anaqueles de las bibliotecas es un requisito y ahí se queda. Y que muchas veces, tal como describe así mismo Mónica, muchas veces se queda en el mero requisito formal que lleva al estudiante a salir o a encontrar un título que le permite escalar un peldaño más en la sociedad. Siendo un esfuerzo muy fuerte que hacen. Entonces, claro, si estuviera concadenado a una iniciativa que se va a seguir, fuera excelente. Claro, entonces nosotros queremos revisar esto desde varias perspectivas, ¿no? La primera es el aspecto pedagógico, qué estamos enseñando. La segunda es el aspecto relacional, cómo los estudiantes de algún modo se encuentran vinculados a lo que está pasando dentro de sus universidades y a lo que esas tesis ayudan posteriormente a resolver, o cómo se convierte esa contribución que ellos hacen en algo práctico en el plano social. ¿En qué medida también lo que estamos enseñando lleva no solo a contribuciones prácticas o de ciencia aplicada que podemos llevar a cabo, proyectos que podemos llevar a cabo en cualquier momento, sino también a reflexiones sistemáticas, teóricas, esquemáticas, científicas que nos ayuden a nosotros a proponer nuevos esquemas y formas de pensamiento? ¿En qué medida nosotros nos insertamos dentro de cierta corriente de pensamiento metodológico? El segundo aspecto que está aquí enmarcado también es el aspecto epistemológico. La epistemología es un área de la filosofía. Como área de la filosofía estudia el método, es decir, estudia el conocimiento en sí mismo, cómo producimos conocimiento. Y nosotros queremos desde esa perspectiva entonces analizar ya el aspecto formal de la metodología. No solo el aspecto institucional, relacional o algunos de esos otros aspectos que citaba hace un momento, sino estudiar el método como un conocimiento en cuanto tal. Y en ese sentido hay diversos paneles que están para trabajar ese aspecto en particular. El tercer punto que aparece aquí señalado es el de los saberes emergentes. En muchos congresos que observamos en América Latina, en el mundo en sentido general, estos saberes muchas veces quedan desplazados por darle espacio exclusivo o a una disciplina o a áreas del conocimiento que ya forman parte de eso que nosotros llamamos, si se quiere, canon o status quo de la ciencia. Es decir, aquello que nosotros aceptamos como parte de una disciplina formal porque se ha formalizado ya y nos ayuda a comprender ciertos problemas. Pero hay muchos otros saberes, muchos otros aspectos del conocimiento que no pueden quedar relegados porque dialogan casi cotidianamente con la propia ciencia. Por ejemplo, nosotros hemos discutido tradicionalmente en el Congreso, y esta no va a ser una excepción, lo que son los saberes indígenas, que vienen desde aspectos espirituales hasta aspectos medicinales, ritualísticos, etc.
vamos a estudiar aspectos un poco también más formalizados ya dentro de la academia, como por ejemplo la decolonialidad del saber, del poder, del deseo. Nosotros en República Dominicana comenzamos apenas a debatir estos temas, pero sin embargo en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia, el tema de la decolonialidad pues ya no es solo una discusión reflexiva, es decir, que raya dentro de lo que es la sociología de la reflexividad, sino que entra dentro de un plano de aplicación práctica. Yo, por ejemplo, en algunas universidades fuera del país he tenido la oportunidad de participar en actividades artísticas decoloniales, es decir, donde las manifestaciones que se representan allí están orientadas en el sentido del conocimiento de la decolonialidad. Vamos a discutir también un poco lo que es el antiutilitarismo latinoamericano, que aunque parece un nombre relativamente nuevo, es algo que a mi juicio nace ya desde Rodó, desde el pensamiento rodosiano, que es uno de los primeros antiutilitaristas, hablándonos a nosotros de los beneficios de la cooperación y de la solidaridad que debía existir en el plano latinoamericano y al mismo tiempo en contra del egoísmo, que hoy en día, en cuanto tal, como concepto, podría decirse que es un valor, no siempre positivo, y que permea nuestra forma de concebir nuestras relaciones en sociedad. Sobre todo porque lo que predominan son prácticas de carácter capitalista o bien de relaciones fundamentadas en la relación costo-beneficio. ¿Está bien? Entonces, hoy en día hay muchos proyectos, muchas iniciativas, hay una sensibilidad, hay una política, hay un saber, hay un conjunto de elementos así en suma que ayudan a pensar la cooperación y la solidaridad como algo no que intenta reñir con ese sentido, si se quiere, basado en el egoísmo, es decir, en la propiedad privada, en lo que viene dado para mí, sino que intenta complementar esa visión para ir al mismo tiempo dando solución a problemas que de otra forma no podrían ser observados dentro de nuestra sociedad. Y eso nosotros intentamos proyectarlo también hacia el plano caribeño, ¿no? Es decir, no es un congreso que reflexiona solo a la República Dominicana, sino que intenta proyectar eso hacia el plano caribeño y luego también entonces hacia el plano latinoamericano y más universal, cuando nos pensamos como seres humanos. Cuando tú hablas del caribeño, eso es que hay participación de algunas instituciones académicas del Caribe, de Cuba, de Puerto Rico, de las Antillas Inglesas o francesas. Sí, el Congreso tradicionalmente ha tenido una amplia participación caribeña, tanto de países del Caribe anglófono, francófono, hispano, al mismo tiempo también, en efecto, porque lo hacemos en la República Dominicana. En esta ocasión, la participación del Caribe se va a dar más sobre la base de la reflexión de los participantes locales sobre el Caribe en sentido general. Eso porque las instituciones que están aliadas en torno a este proyecto y que usted enlistó hace un momento, han decidido que las contribuciones que nosotros estamos aportando para construir el Congreso van también a ser destinadas en esta ocasión a una serie de publicaciones relacionadas con el Caribe. Entonces hay una intención muy marcada, no solo de solidaridad, sino también de formalización por parte de estas instituciones para promover entonces los valores y los elementos más productivos que salen como resultado del Congreso. O sea, estos temas van a salir como resultado del Congreso y se va a patrocinar estas investigaciones sobre esta región. Así es, ese es el interés, Es decir, lo que nosotros estamos haciendo ahora es concentrando todo nuestro esfuerzo en el plano local. Y en eso hay, digamos que también varios elementos a su favor. El hecho de que nosotros estemos reflexionando temas como la metodología científica es un aspecto, digamos, a connotar aquí. ¿Por qué? Porque en nuestro país, como en cualquier otro lugar, cualquier programa de estudio universitario tiene al menos, por lo menos, una asignatura de metodología. Sí. Lo que quiere decir que esto no solo vincula a diversas universidades, sino que todos los estudiantes están vinculados a través de su programa de estudio por la temática o a través de la temática del Congreso, que fundamentalmente es la de metodología. Sin embargo, hay una tendencia, a mi entender, recientemente tuvimos una persona con la que discutimos el tema, un poco que desalienta a los investigadores en ciencias sociales, y es que, si tú te pones a ver, escuelas de sociología, creo que queda una en la UAS. Escuelas de economía quedan 3. Una en la UAS, sí. Una en la
en el INTEC y otra en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Escuelas de historia, creo que queda una o dos. Sí, creo que una. No sé si en la Pucamaima también, pero Bueno. porque Muquien creo que dirige esa área de posgrado, no lo sé. Pero realmente uno ve en retrospectiva, 40 años atrás, y a pesar de que había menos cantidad de estudiantes universitarios, menos actividades en el plano académico, universitario, de ciencias sociales, pero había mucho más preocupación por el tema de ciencias sociales y de humanidades con relación a los estudios universitarios, por eso que hoy no lo hay, o ha decaído. Hay instituciones como el I-Global que están llenando un vacío importantísimo. Es decir, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales realmente está haciendo una labor extraordinaria en cuanto a reflexión, debate, vinculación con el exterior. Pero, aparte del I-Global, ¿qué otra entidad que no sean las universidades tradicionales están insistiendo en eso? Hay una aproximación un poco utilitarista del estudio universitario para conseguir el empleo. Para conseguir el empleo y vivir. Ciertamente hay varios aspectos allí que connotar. Es un tema muy delicado en el sentido de que se trata ciertamente de una serie de disciplinas que buscan mantener su espacio, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero hay varios factores allí que influyen en esto que muy bien describe. El primero tiene que ver con el tipo de sociedad que nosotros intentamos promover. Una sociedad basada en el mercado, es decir, donde el mercado organiza todas nuestras fuerzas naturales orientadas al desarrollo. Claro. Ese va también al mismo tiempo, esa fuerza abstracta va al mismo tiempo a decidir qué tipo de ciudadanos nosotros queremos formar y qué tipo de conocimiento queremos que ellos obtengan, ¿no? Desde ese punto de vista, en la República Dominicana, esa fuerza de atracción que genera el mercado no siempre está unida a la preocupación de las humanidades o de las ciencias sociales. Sin embargo, es importante también decir que a lo largo del tiempo los escenarios de visibilización de las manifestaciones científicas también van cambiando. Por ejemplo, en el pasado que usted describía, los académicos se visibilizaban sobre todo a través de la prensa, el debate público, organizaciones incluso en ocasiones sindicales, partidos políticos, es decir, eran fuerzas de expresión, fuerzas de la expresividad ciudadana que los visibilizaba, convirtiéndolo o colocándolo en un plano que era para todos prácticamente, porque era un plano público. Visible. Hoy en día nosotros encontramos sobre todo la contribución de los científicos sociales e incluso en el campo de las propias humanidades, se podría decir un poco, lo encontramos haciendo su contribución en organizaciones de la sociedad civil, haciendo investigaciones para comprender los problemas que atañen a esas organizaciones. Los encontramos en la academia, más discretamente sentados trabajando también. Los encontramos en el sector público, oficinas muy especializadas, generalmente orientadas a comprender problemas muy específicos. Nosotros en cada una de nuestras instituciones públicas tenemos sociólogos, economistas, algunos que otros antropólogos y tal, que contribuyen, que desde allí, desde sus disciplinas, hacen sus contribuciones. Es decir, que hay que ver también esos escenarios a partir de los cuales se visibiliza el profesional que participa en una disciplina. Muchas veces un poco más invisible, en algunas ocasiones un poco más visible. Pero indudablemente, y nos tenemos que ir a la pausa, Pedro, si nos vamos a las universidades y al número de estudiantes que se matriculan en estas carreras, son menos. Y quizás algo tuviera que ver esto con la inmediatez que se vive en todo. O sea, las ciencias sociales planifican a muchos años. Quizás vivimos en un momento que la inmediatez de conseguir el trabajo, de hacer un aparato que me pueda comunicar, todo esto es muy rápido. E incluso podemos verlo esto en una parte y es en la poca continuidad que se le da a los proyectos, por ejemplo, de un gobierno a otro, incluso de una generación a otra, que ya es mucho más largo, hasta con un cambio de director en una escuela.
Y mucho tiene esto que ver con la metodología que Sí. ustedes justamente están pues analizando en este congreso. Sí. Vámonos a la pausa Muy bien. y entonces continúas con tu idea. Volvemos. Epistemología. El término episteme significa ciencia o teoría de la ciencia. En la antigüedad, Platón la entendía como una teoría porque se trataba de una visión intelectiva del mundo de las ideas. Se puede decir que para Platón, conocer es contemplar, y en esa contemplación llegamos a la verdad, a la belleza, al bien. Aristóteles entiende que la episteme es ciencia, y la ciencia tiene por objeto conocer las cosas en sus esencias y en sus causas. Hoy en día, la epistemología tiende a enfocarse como una teoría del conocimiento científico, caracterizado por un método que plantea problemas, formula hipótesis y verifica dichas hipótesis. De esta manera, la epistemología es una rama interesada en la identidad y la relación de los campos de conocimiento humano, para que sean más fuertes, establezcan mayores y mejores relaciones, respetando su independencia y su modo particular de crear conocimiento. Así, la epistemología como disciplina se interesa por las dinámicas de las ciencias para construir conocimiento, estudia la lógica y los mecanismos utilizados por cada una de ellas. Para sustentar los razonamientos propuestos, se centra en los criterios de validez, profundiza en los modos de producción de conocimientos para entenderlos, fundamentarlos y darles alternativas que los lleven a su realización cada vez más certera. Bien, amigos, ahí veíamos esta parte de ese video sobre la epistemología, que es algo que probablemente los televidentes, voy a decir teleaudientes, También. no televidentes, no entienden muy bien. Preguntaríamos a Pedro, ¿cómo tú explicarías a este gran público esta relación entre metodología y epistemología de la investigación científica? Bien, digamos que son dos campos muy particulares, uno dentro de la ciencia y otro dentro de la filosofía, pero que atañe a la ciencia. El primero, metodología, comprende el amplio instrumental que un científico social, humano o natural puede tomar en cuenta para resolver los problemas que observa. En cambio, la epistemología estudia ese instrumental. Se dedica a comprender esos procesos de conocimiento que lleva a cabo el científico para mejorarlos, perfeccionarlos y rendir una mejor cuenta con respecto a lo que se observa en la sociedad o interrogar aquello que se está observando. Desde ese punto de vista, entonces, la epistemología es una suerte de teoría del conocimiento o sobre el conocimiento. Muy bien. Y tu actividad como docente en el I-Global versa sobre este tema. Bueno, sí, completamente. Yo soy profesor de metodología científica en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Tenemos también un equipo de profesores de metodología que tengo oportunidad de coordinar con ellos, una serie de asignaturas que se imparten en cada uno de nuestros programas con una metodología, unos esquemas de trabajo precisos con respecto a los estudiantes, a la institución y a los productos que nosotros deseamos sacar. También soy profesor de metodología científica de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de Economía Política, que en efecto es dentro de la economía un área muy vinculada a los procesos de conocimiento dentro de ese campo particular que es la economía, pero que sin duda hoy en día mira a todas las ciencias sociales prácticamente. Fuera de la academia, Pedro, ¿cómo pudiéramos decir que estamos ubicados en cuanto a metodología? Tanto en el campo del Estado, del gobierno,
en políticas públicas y cada una de las políticas que tienen los distintos ministerios y también en el campo de las actividades privadas? Bueno, le agradezco mucho, Mónica, esta pregunta porque da oportunidad para observar algunos aspectos que están allí latentes en el seno del sistema académico dominicano, ¿no? El primero es que para que la metodología pueda llevarse a la práctica tiene que haber investigación. Es decir, tienen que haber personas inquietas, curiosas, que quieran a su vez, ¿verdad?, comprender aquello que observan y darle una respuesta particular. ¿Qué quiere decir esto particular? Quiere decir original, darle una respuesta que lleve a un fin que represente para todos de algún modo un bien, ¿verdad?, que para decirlo de la forma más sencilla posible. Y para que eso ocurra, entonces, tienen que haber recursos que contribuyan a su desarrollo. Si nosotros aportamos pocos recursos a la investigación, entonces vamos a tener una sociedad poco reflexiva, porque las ciencias sociales y humanas han surgido para reflexionar al ser humano y a la sociedad. Una sociedad precaria en ciencias sociales y ciencias humanas es una sociedad cuyos valores espirituales, cuyos valores relacionales, es decir, la forma en que nos relacionamos con los otros, la forma que proponemos un tipo ideal o no o real de sociedad, entra en crisis, está en riesgo. Entonces, nuestra sociedad, desde ese punto de vista, necesita reforzar los lazos con la academia para desarrollar más investigación, tanto en las ciencias sociales como humanas, como en el campo de las ciencias naturales. Y digo de todos los campos porque no los veo como elementos estancos, separados, atomizados, sino como elementos que deben dialogar. Nosotros no podríamos desarrollar, por ejemplo, un proyecto urbanístico, un proyecto arquitectónico, un proyecto de biología marina, un proyecto tecnológico, sin reflexionar al mismo tiempo el impacto social y humano que ello va a tener. Claro. Entonces, ambas cosas deben ir de algún modo de la mano. Actualmente nosotros tenemos los fondos CIT, que son fondos orientados por el Estado, ¿verdad que sí?, dominicano, a ciencia, tecnología e innovación. Sí. Y tenemos los fondos FIES, que están orientados a investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas. Pero ambos todavía deben crecerse más para poder auspiciar el hecho de que un mayor número de investigadores pueda vivir, si se quiere, de la investigación. Sí, todavía en nuestro país no es posible vivir de la investigación. Todavía en nuestro país no es posible vivir ni siquiera de la docencia. dignamente de ser docente, de ser profesor. El profesor, el docente debe, además de su trabajo, está bien, competir constantemente por fondos de investigación fuera del país, siendo que de repente a veces no lo hay al nivel local. Tiene que competir por consultorías, tiene que tener otros elementos que ayuden un poco a convertir su campo en un campo atractivo. Y eso, ¿no?, degrada Claro. la propia investigación. De algún modo, Por sí. ejemplo, tú que viviste en Francia y conociste lo que es el CNRS, Sí. el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, bueno, es un centro que es la tradición francesa del Estado que centraliza todo, que contiene desde la investigación de física hasta nuclear, la investigación nuclear y la investigación histórica. Y se invierten muchos recursos. El modelo, diríamos, norteamericano es distinto. Las universidades privadas son las que, a través del financiamiento de las empresas privadas, auspician, pero se invierten sumas cada vez crecientes, entre un 2, un 3 y un 4% del Producto Interno Bruto. Lo que aquí estamos pidiendo para la educación básica, pública, se están invirtiendo. En el caso de Israel, yo leía, es el país que más invierte. Por eso tiene En investigación, tiene un 5% del PIB en investigación científica. Y no solamente podríamos creer que es en drones y en tecnología de la comunicación, sino también hasta en antropología y arqueología. Incluso no solamente es el presupuesto en investigación, que como tú dices es imprescindible, es que ni siquiera aquí los profesores, que lo hemos dicho en otros programas, están contratados a tiempo completo para poder ser. Bueno, esa era mi primera. Claro, por eso yo dejé la docencia. Sí. Porque no puede ser que en un país el cuerpo docente, un 99.9% de los docentes, Sea un completivo. sea a destajo, es decir, y de noche. Sí. Entonces, Ya no, cansado. o un maestro, un profesor o un investigador es a tiempo completo o no lo es.
Entonces, ¿qué producto va a salir de ahí? ¿Cómo va a ser ese estudiante? Y eso es realmente, a pesar de que hay muchos procesos de mejoramiento de la educación universitaria y de la investigación, eso degrada muchísimo Incluso degrada muchísimo la docencia y el producto que son los estudiantes. Y el producto. Y no solamente eso, sino que manda un mensaje errado a la sociedad. Porque hemos comentado antes que ya el profesor universitario no es visto ni siquiera con aquella solemnidad que se veía antes y como una persona pues merecedora de todo, sino como un profesional de una categoría que ya no es ni de primera ni de segunda. ¿Y qué mensaje entonces manda esto a los muchachos y a la sociedad en general? Entonces, ¿cuáles son los profesionales de primera? Esto tenemos que seguir trabajando sobre esto porque no podemos permitir que esto pase. Pero vámonos a la pausa y venimos contigo, Pedro. Perfecto, gracias. Bien, amigos, continuamos en este último segmento ya de conclusión sobre este congreso, el cuarto Congreso Transdisciplinar del Caribe, con el amigo Pedro Ortega, que le interrumpimos la palabra antes de concluir la pausa anterior. No, le agradezco completamente el espacio. Yo aprovecharía estos minutos que nos quedan sencillamente para, de un lado, concordar con ustedes con respecto a las críticas que enarbolan desde este espacio y que me parecen que también concuerdan con la sensibilidad casi generalizada que está presente en el sistema académico dominicano, profesores, investigadores, alumnos, con respecto al rol del profesor, al estado de situación de la academia. Sin embargo, es importante también connotar que hay esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Qué bueno. Desde la academia para reflexionar de manera distintiva en nuestro país esta problemática. Y eso está ocurriendo desde incluso la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pucamaima, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales lo está haciendo. Las universidades en sentido general, cuando uno se acerca, se da cuenta de que están tratando de responder a esa preocupación. ¿Qué vamos a hacer con la investigación? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto necesitamos para invertir? ¿Cuáles son nuestras redes y contactos posibles con el empresariado, con la sociedad civil para potenciar esto? Y yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo de hacer este Congreso Transdisciplinar del Caribe, este esfuerzo, digamos que sistemático cada 2 años, se añade, si se quiere, a esa actividad sumaria, estimulante, motivadora, orientada a promover, a auspiciar espacios de debate crítico, reflexivo, riguroso, pero a la vez respetuoso desde la ciencia. En ese sentido, nosotros queremos, con estos breves minutos que nos quedan, convocar a la comunidad académica dominicana a participar con nosotros en el Congreso Transdisciplinar del Caribe. Nosotros vamos a hacer una celebración el día 3 de octubre a las 7 de la noche en el Salón Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, y queremos contar con su participación. Allí vamos a entregar un reconocimiento a don Marcio Veloz Magiolo, un destacado escritor, antropólogo, arqueólogo dominicano. Vamos a tener participaciones artísticas con destacados artistas de la cultura nuestros, como Roldán Mármol, Xiomara Fortuna y Alexander Duval. Y vamos a mostrar también algunas otras sorpresas que para nosotros son interesantes en ese lugar. Nosotros vamos a tener más de 50 paneles de debate entre los días 4 y 5, en lo que también queremos que puedan participar profesores, alumnos, investigadores en sentido general. Y basta sencillamente con ir. Es un esfuerzo que ¿Podemos encontrar en la red próximamente este programa, Pedro? Sí, claro que sí. Está en nuestra página de internet, que es congresocaribe, @congresocaribe. También pueden llamarnos al teléfono 809-685-9966 en pantalla. Toda esta información. Se está haciendo una amplia divulgación a través de las universidades involucradas en esta actividad, y nosotros creemos que, de algún modo, este esfuerzo viene a sumarse a esta preocupación que ustedes muy bien han dilucidado con respecto al estado de las ciencias sociales
y sobre todo con respecto a la academia y la motivación que nosotros deberíamos erguir en este momento sobre la investigación, sobre la producción de conocimiento en la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas Muchas gracias a gracias. Pedro Ortega por venir a comunicarnos este congreso. Ya todos están invitados, nosotros trataremos pues de estar allá también en algún momento y pienso que esto es una iniciativa muy importante en el área académica y que se extiende a todas las demás áreas. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes por la A invitación. ustedes, amigos, gracias y hasta la próxima.